¿Por qué el ser humano se siente atraído hacia lo inalcanzable? ¿Qué hay en aquello que parece escaparse de nuestras manos, que nos seduce, que nos llena de anhelo? Es probable que esta atracción surja de la misma naturaleza humana, siempre buscando algo que la complete, algo que le ofrezca un vislumbre de lo sublime. En el fondo, admirar a alguien en un escenario es proyectar sobre él o ella todos nuestros deseos, nuestras carencias, nuestra propia idea de lo extraordinario. La figura del músico, como cualquier artista, representa una puerta hacia otro mundo, el de la libertad total, el de la pasión sin límites. Allí donde la vida común puede volverse rutinaria y predecible, el artista es quien se atreve a romper con todo, a buscar lo desconocido. Quizás, al ver a alguien así, una parte de nosotros despierta, una parte que anhela lo indomable y que teme al mismo tiempo no poder alcanzar esa libertad. El deseo que se despierta no es solo por la persona, sino por lo que representa, el misterio, lo prohibido, el sueño de una vida más intensa, menos restringida por las reglas de la sociedad. Y al mismo tiempo, en el fondo de ese deseo, se esconde también una contradicción. Nos atrae lo inalcanzable porque nos permite soñar sin compromiso, porque no podemos tocarlo ni poseerlo realmente. El misterio nos fascina, pero ¿qué sucede cuando ese misterio se vuelve accesible? ¿Qué sucede cuando conocemos la verdad detrás del carisma, cuando nos encontramos a la realidad cotidiana de alguien que parecía tan idealizado? Entonces, ¿amamos a la persona que se muestra entre nosotros o amamos el ideal, la idea de alguien que podría completar nuestro mundo? Y si el amor nace del deseo, ¿podemos realmente sostenerlo cuando lo alcanzamos? Para un artista, y en este caso para un músico, crear significa zambullirse en el caos de la vida, sumergirse en el vasto océano de las emociones y las experiencias humanas, y renacer transformado, dispuesto a compartir un pedazo de su ser con el mundo. La música, como cualquier arte verdadero, no permite medias tintas, exige entrega completa, un sí absoluto y rotundo. Para un músico, esa vida implica un pacto personal con la libertad, pero también un pacto que inevitablemente repercute en quienes le rodean. Pero para la pareja del artista, esta libertad puede convertirse en una forma de cárcel. La pareja puede llegar a sentir que compite con algo intangible, un rival que no tiene rostro, pero que ocupa un espacio en la vida del músico que parece inamovible. Y con el tiempo esta rivalidad con el arte suele transformarse en una fuente de frustración y resentimiento. Lo que en un principio resultaba atractivo, ese carisma y ese espíritu indomable, se vuelve una carga, porque el músico no parece dispuesto a renunciar ni un ápice de esa libertad. En cada decisión, cada compromiso, se reafirma su fidelidad a la música, a esa vida de libertad que le permite ser él mismo, pero que a la vez lo aleja de quien le ama. Es como si la pasión creativa llevara intrínseca una especie de maldición, una imposibilidad de cumplir con las expectativas de quienes desean compartir su vida en los términos de la estabilidad, la constancia y la certeza. Algunos creen que el verdadero creador, el verdadero hombre libre, es el que no hace concesiones ni busca consuelo en nada que limite su expresión. Esto significa que para el músico auténtico, cualquier relación que le exija renunciar a esa libertad se convierte en una contradicción. Y aquí nace una paradoja. La libertad que le permite crear, que es su esencia y su refugio, termina siendo la misma que lo aleja de la posibilidad de una relación plena en términos convencionales. Quizás entonces amar a un músico sea aprender a amar también esa libertad, aceptar que jamás será completamente nuestro, que nunca podremos retenerlo sin destruir algo esencial en él. La relación se convierte en un acto de fe, en una elección constante de aceptación. Amar a un músico o a cualquier artista es un ejercicio de amor en el sentido más profundo, una aceptación de que el otro tiene un llamado superior, un compromiso con algo mayor que cualquier relación individual. Es en el fondo un sacrificio de las certezas en favor de una experiencia menos predecible, menos segura, pero infinitamente más honesta.
La cuestión final para la pareja es si puede o quiere vivir bajo esos términos. Puede que la respuesta sea un no, y tal vez en ese no haya falta de amor, sino simplemente una búsqueda diferente de la felicidad. No todos estamos hechos para amar sin garantías. Detrás del brillo del escenario, la vida de un artista suele ser cualquier cosa menos glamurosa. Para muchos ser músico significa una existencia cargada de incertidumbre y a menudo de inestabilidad económica. La mayoría de los músicos no navegan entre mansiones y coches de lujo. Navegan entre conciertos agotadores, giras interminables y la constante preocupación de si el próximo trabajo llegará a tiempo para cubrir las necesidades básicas. Esta inestabilidad que el músico acepta como parte de su vocación es también una fuente de conflicto profundo en sus relaciones sentimentales. Las largas ausencias, los horarios extraños y la necesidad de estar en movimiento continuo no solo afectan su vida, sino también la de quien intenta compartirla con él. Para la pareja, esta libertad que acompaña al músico se convierte en una carga emocional, un sacrificio constante que despoja la relación de estabilidad y previsibilidad. Y así, el encanto inicial de salir con un artista se va disolviendo bajo el peso de una realidad mucho menos ideal. La psicología detrás de este desencanto es compleja y profundamente humana. Muchas personas se sienten atraídas hacia el músico precisamente por lo que representa: libertad, creatividad, una existencia fuera de lo común. En el inicio de la relación, estas cualidades son emocionantes, que despiertan admiración y deseo. El músico parece ofrecer una vida vibrante, llena de posibilidades. Su pasión por el arte lo convierte en alguien fascinante, incluso adictivo. Alguien que, en apariencia, ha encontrado un camino único en el mundo. Pero con el paso del tiempo, la imagen comienza a desmoronarse. La pareja descubre que detrás de la emoción también hay sacrificios que no había previsto: días de espera en solitario, noches sin respuestas a sus mensajes, festividades importantes en las que el músico está siempre ausente o agotado emocional y físicamente. Entonces lo que antes era fuente de atracción, esa libertad, esa entrega incondicional al arte, se vuelve una barrera que los separa. La pareja empieza a preguntarse si realmente puede encontrar felicidad en una relación que parece priorizar siempre la música, los conciertos y los viajes antes que la vida en común. Esta desilusión se hace más profunda cuando la pareja confronta la diferencia entre sus expectativas y la realidad cotidiana. Muchas veces, al enamorarnos de un artista, nos enamoramos también de una versión idealizada de él o de ella. El músico en el escenario, lleno de carisma y poder, es una figura magnética que llena de orgullo y emociona a su pareja. Sin embargo, el músico en su vida privada es otra historia. Es una persona que vive en habitaciones de hotel, que pasa horas en salas de ensayo y aeropuertos, y que quizás nunca ha tenido una estabilidad en la que apoyarse. Este contraste entre mito y realidad puede llevar a un proceso psicológico de resentimiento, donde la pareja siente que ha sido engañada por una imagen que no es sostenible en la vida real. El músico, sin proponérselo, se convierte en un recordatorio constante de una promesa incumplida, de una vida que nunca será del todo compartida. Aquí surge lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. La pareja se siente dividida entre el deseo de amar a esa persona y el rechazo que siente hacia la vida que conlleva amarle. El resultado de esta disonancia suele ser el resentimiento. La pareja comienza a ver al músico no como una persona amada, sino como la fuente de su frustración. Lo que al principio era atractivo, su pasión por la música, su entrega al arte, se convierte en algo que perciben como egoísmo o falta de interés. Se sienten relegados y es inevitable que terminen cuestionándose si la relación puede sostenerse cuando sus expectativas de amor y estabilidad nunca se cumplen. Sin embargo, este desencanto no siempre es culpa de la otra persona. Parte del proceso de amar a alguien es amar también su realidad, y muchas veces el mito que rodea al estilo de vida del artista nos impide ver esa realidad en toda su complejidad. Como cualquier otra profesión, la vida del músico tiene sus desafíos y sacrificios, y quien se involucra con alguien así debe estar dispuesto a aceptar esa parte de la relación.
Quizás, en el fondo, la desilusión no surge porque el músico haya cambiado, sino porque la pareja nunca llegó a conocer al verdadero ser detrás de la imagen. Al final, amar a un músico como amar a cualquier persona implica aceptar que la realidad no siempre coincide con nuestras fantasías. Implica abrazar a la otra persona, no solo al personaje, y decidir si podemos encontrar en esa realidad algo que nos llene más allá de nuestras expectativas iniciales. Quizá el verdadero desafío de amar a un artista no sea soportar sus ausencias o sus horarios, sino aprender a ver más allá del mito, entender que detrás de cada canción, de cada espectáculo, hay una persona que no puede escapar de la realidad, por mucho que su música haga parecer lo contrario.